Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y como parte integral de la salud está un tema que que siempre lo tocamos como del primo de un amigo, como decía el comercial, y son las hemorroides. Hoy tengo el gusto de que esté con nosotros el doctor Belmonte, quien es cirujano de colon y recto, especialista en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ari, muchas gracias por la invitación. Siempre está como tabú de hablar de las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides primero que nada? Y sé que no es ni correcto decir porque todos tenemos hemorroides, sino enfermedad hemorroidal o como se diga, pero ¿qué son? Sí, las hemorroides se originan a partir de cojinetes de vasos sanguíneos. Esto es, se tienen arterias y tienes venas pequeñas que fungen, hay dentro del ano y fuera del ano, y la función primaria es asegurarse que el cierre del ano sea más hermético. Digamos que cuando queremos que se cierre más se inflan, cuando queremos que pase la materia fecal se desinflan. Entonces, no son varices de las piernas, es realmente un problema muy diferente. Ok. Y las internas, que son las que dan más síntomas a la población en general, las divides en 4 grados, dependiendo su tamaño. En el grado 1, ese cojincito ya perdió su sostén al recto y en cuanto se cuelgue ya se llama hemorroide, grado 1. Grado 2, ese cojincito se sale del ano, pero se regresa solo. Grado 3, se sale del ano y el paciente lo tiene que regresar con el dedo. Y grado 4, está permanentemente afuera. Hemorroides externas generalmente no dan síntomas crónicos, solamente dan síntomas agudos en complicación. Que son cuando dicen se trombosó, Exacto. que se le ve como una uva. ¿Y Eso eso es lo que es muy doloroso? Ese es el que verdaderamente es la única parte de la enfermedad hemorroidaria que es muy dolorosa. Generalmente las trombosis más comunes son pequeñas. A mí me gusta explicarlo como un pastel, ¿no? Si tú ves un pastel, la trombosis más pequeña, el más común es le quitaste una rebanadita al pastel. Y esa hay dolor, pero en 3 días prácticamente desaparece. Y las trombosis grandes, Sin hacerle nada. Prácticamente sin hacerle nada, mejoran. La bola tarda más en desaparecer, pero el dolor, que es el síntoma más importante para los pacientes, desaparece. Trombosis mayores al 30 o 40% de ese pastel, ya el dolor es incapacitante. El paciente tiene problemas hasta para caminar. Esos son los pacientes que se operan de urgencia, porque contra lo que desafortunadamente una marca comercial muy bien posicionada ha estado diciendo los últimos 15 años, las hemorroides no duelen. Las hemorroides, el síntoma más común es sangrado sin dolor. Ok. Y entonces, pero de todas maneras, ahorita vamos a pasar a eso porque cuando hay sangrado sin dolor también podemos estar ocultando o tenemos que sospechar o descartar que hay algo más grave hacia el interior del colon. Ahorita lo platicamos, pero quería yo como tener muy claro esta función de las almohaditas del cierre hermético que hablábamos del esfínter anal. No necesitamos pensarlo, o sea, no es algo que nosotros regulemos. No, es algo. En realidad, si tú piensas el proceso de continencia y el de defecación, el de continencia tenemos una cuestión mínima, que es de repente me quiero aguantar hacer del baño, puedo contraer el esfínter externo, porque el interno es músculo liso, no lo podemos controlar. Y eso es lo único que podemos hacer, y con eso podemos diferir la entrada al baño. Y la defecación, pues yo me siento y pujo. Y en ambos casos hay una serie de mecanismos autónomos muy complejos que incluso hasta el día de hoy no los conocemos al 100%, que se encargan tanto de la continencia como de la incontinencia controlada, ¿no? Que es la defecación. Porque por ahí había también esta parte de que a veces había un reentrenamiento para poder defecar, pero ¿esos en qué casos se dan? Se dan en casos de estreñimiento en donde el paciente perdió la dinámica normal de la defecación sin darse cuenta. Pues él se siente y puja y en lugar de estar pujando está apretando. Y no hay quien le diga, ¿verdad? No hay quien lo firme, no sabe. Entonces, cuando tú detectas esos pacientes, hay estudios especializados en donde se puede detectar y ahí se hace un reentrenamiento. Así como se rehabilita el hombro o un codo en un problema osteomuscular, eso es rehabilitable. Hay terapistas de piso pélvico que pueden reeducar y resolver el estreñimiento. Esos casos son soñados porque son pacientes que han sufrido estreñimiento a lo largo de su vida
y con unas sesiones de reentrenamiento en 3 semanas están como nuevos, como si la fábula de quitarle la espina al león, ¿no? Claro, o sea que cualquiera que sepa o se conozca como con estreñimiento crónico de mucho tiempo, a pesar de mejorar la dieta, a pesar de esto, puede sospechar que a lo mejor tiene algo así. Podría ser una cosa así, por supuesto. Hay protocolos de estudio ya bien conocidos en donde no todos los pacientes estreñidos son candidatos a esos protocolos, pero sí, por supuesto, el conocimiento del estreñimiento en los últimos 20, 25 años ha cambiado de manera dramática. ¿Está siempre de la mano estreñimiento, hemorroides o no necesariamente? Es un factor decisivo. O sea, sí, la respuesta es sí. De hecho, la alta prevalencia en el género femenino es porque hay una alta prevalencia de estreñimiento en el género femenino, amén de los embarazos y los partos. En el caso de los hombres, que el estreñimiento es muy bajo, la casuística. La casuística, ahí el tema son malos hábitos, ¿no? Los hombres es muy común que se metan en el baño desde antes de la época teléfono celular y se quedan leyendo ahí 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Y eso funciona fisiológicamente como estreñimiento. Están sentados pujando y terminan lastimándose. Entonces sí, estreñimiento es un factor importante. Claro. Esto es algo que se comenta mucho en los especialistas de cirugía de colon y recto y en gastroenterólogos o fisiólogos de esta área, pero ¿cuánto tiempo es lo deseable de pasar sentados en el excusado? 3 a 5 minutos, ¿no? Porque en ese lapso podemos vaciar lo normal que debemos vaciar del recto, 80-85%. Si te quedas más tiempo, estás distraído, estás leyendo algo, estás oyendo música, estás haciendo mil cosas. Sin que te des tanto cuenta, sigues pujando y se puede sacarse 10-15%. Y por eso el paciente dice, es que yo necesito estar 30 minutos porque va a seguir saliendo. Ya que le explicas eso, les dices, pues es mejor sal y entra. Si tanta es tu percepción de que no vaciaste bien, es mejor que salgas, camines, regreses a que te quedes todo ese tiempo continuo. Y ya término de pujo que sienta una persona o un paciente que todavía hay restos de materia fecal y que no logra expulsarlos o que está ahí como atorado y que tiene que seguir pujando, es motivo de consulta. Por supuesto, eso ya es otro problema. Puede ser un problema anatómico o puede ser un problema funcional puro. Pero hasta parásitos, ¿no? Puedes tener. Difícilmente los parásitos se dan ese tipo de problemas. Más bien es el estreñimiento dietético, porque si tú quieres sacar materia fecal chiquita, dura, los famosos síbalos, pues vas a tener que pujar mucho y en una de esas te quedas atorado ahí. O si hay anormalidades anatómicas que impidan que salga, ¿no? Hipertonía del esfínter, rectoceles, que evitan que el proceso de defecación sea normal. Ok. Bueno, y entonces el paciente promedio que acude por hemorroides es el sangrado más que el dolor. Sí, en realidad hay una gran, aprovecho la oportunidad, ¿no? Hay un gran mito. Todo lo que un paciente se toca en el ano son hemorroides. Incluso los médicos no especialistas les dicen es que tienes hemorroides. Y en realidad una inmensa mayoría de los pacientes no tiene hemorroides, tiene otro tipo de enfermedades. Por eso es importante la valoración por el especialista. El síntoma puro más común de enfermedad hemorroidaria interna, que son, repito, los que dan los síntomas crónicos más frecuentemente en los pacientes, es sangrado sin dolor. Y sangrado fresco. Y es sangrado fresco, rojo, como siempre, como si te hubieras cortado un dedo. En el papel, puede ser en la taza, puede ser muy, muy abundante incluso. Lo único que ya no es tan común es que tenga coágulos. Cuando tú ya ves coágulos, ya puedes pensar en otra cosa. Uh-huh. Y entonces, si con una vez que acabas de defecar y hay goteo o manchado en el papel, es mejor acudir al principio que dejarlo progresar, ¿no? Por supuesto, porque por eso describí los grados de enfermedad hemorroidaria. Enfermedad hemorroidaria grado 1 o 2, medidas higiénicas, dietéticas y medicamentosas resuelven la mayor parte del problema. Cuando el paciente ya va con grado 3 y 4, ahí sí las opciones son menores. Son los pacientes que desafortunadamente terminan en cirugía, que también es otro mito negro, ¿no? La cirugía ha evolucionado mucho, no es tan dolorosa e incapacitante como la población la percibe. Pero como cualquier otra enfermedad, entre más pronto se atienda, mejor. ¿Y qué puedo esperar como paciente en mi primera visita
con el especialista de colon y recto? ¿Va a ser algo de terror? ¿Me van a por colocar un tubo gigante y va a ser doloroso? ¿Cómo es una exploración para que la gente tiene estos mitos, ¿no? De que dicen, Sí, híjole, es que voy a ir y va a ser algo espeluznante. sí, claro. Es como ir al odontólogo, ¿verdad? Ujú. Pero no, en realidad el examen proctológico lo puedes hacer en decúbito lateral izquierdo, no en las mesas que te inclinan, que yo no me gustan porque siento que sí agreden mucho la privacidad del paciente. Entonces lo revisas en decúbito lateral izquierdo, primero lo ves qué anormalidades externas existen, lo pones a que apriete el ano para más o menos medir la fuerza, lo pones a pujar, que ahí te ayuda a ver si hay hemorroides y si son grado 1 o 2. En el caso de que no sean visibles a simple vista, Ujú. ahí puede ser el diagnóstico, nada más con esos pasos, de otras condiciones que afectan al ano, como son las fisuras anales crónicas, como es el prurito en el ano, como son las fístulas. Y realmente si el síntoma es sangrado, pues sí es aconsejable hacer un tacto rectal, que a mí me los han hecho, puedo decir que se siente, es una sensación de presión. En realidad no es doloroso. Eh, Aunque vengas con una hemorroide trombosada o en el caso de si hay dolor, no bueno, hace la exploración. exactamente. Si tiene una trombosis en la inspección la ves, ahí te detienes. Si hay una fisura anal crónica que es muy dolorosa, ahí en la inspección la vas a ver. Ya no necesitas. Realmente estamos hablando efectivamente del paciente más común, el del sangrado. Ujú. A ese le puede hacer un tacto rectal. Y lo que dice la escuela es que hay que, a todos hay que hacerles anoscopía, que es un tubito corto de unos 5 centímetros, no es tan grueso, estamos hablando de quizás un pulgar y medio, para verlas directamente. Conforme pasan los años, pues ya no necesitas realmente hacer eso con un paciente de grado 3 y grado 4, que le vas a sumar al diagnóstico con una anoscopía que sí es más incómoda. Y grado 1 o 2, pues también yo soy un poquito reacio, selecciono, porque efectivamente por eso los pacientes no van a consulta, porque hay Sí, se quien sienten los lastimados. pide que vayan preparados, les hacen una rectosimoidoscopía y a lo mejor lo que tiene el paciente es una fisura y ya le aventaste una limpieza y un estudio pues que no era necesario. Y entonces, esa es, digamos que la mayor agresión que puede llegar a Así recibir es es. la anoscopia. Ujú. Y a todos los que tienen sangrado, aunque tenga una enfermedad hemorroidal evidente, ¿se les pide colonoscopia o me quedo ya con el... Muy buena pregunta. Nosotros podemos identificar La qué colonoscopia, hemorroides, perdón, es la meter la camarita para checar todo el colon, que es todo el como intestino un grueso, sí, metro, ¿no? El del intestino uno grueso. y medio. Sí, el sangrado hemorroidario es muy característico y por supuesto es más prevalente en gente joven. Entonces, si tú en la inspección ves un hemorroide de grado 3, 4 con estigmas de sangrado, así les llamamos, podemos ver que está ahí sangrando, yo inmediatamente puedo decir, este es el diagnóstico y puedo iniciar de manera segura el tratamiento. Ahora, si el paciente es de un grupo etario más avanzado, tiene 60, 70 años, aunque yo le vea ese tipo de enfermedad hemorroidaria, de todas maneras sugiero la colonoscopia porque el cáncer colorectal es más común alrededor de los 70 años. Pero ojo, en los últimos 20 años, 10 años se han ido presentando cada vez tumores, En cáncer pacientes más colorectal en gente jóvenes. más joven. Por eso es que la colonoscopia que tú bien describiste como estudio de screening, y ahorita a población general de bajo riesgo se le sugiere a partir de los 45 años. Y en pacientes jóvenes, Aunque no tenga yo ningún síntoma ni aunque no sangrado tengas ni nada. ningún síntoma, como te haces antígeno prostático, las mujeres la mastografía, el papá Nicolau, entra en ese rubro. Por supuesto que hay individualizar pacientes con riesgo genético o pólipos familiares, etcétera, pero población en general a partir de los 45 años. Y ojo, también le digo yo a la gente joven eh, médica, ¿no? Que si un paciente con una enfermedad hemorroidaria de 25 años le das el tratamiento médico que es altamente eficiente, le ayudas con los hábitos, le das el tratamiento médico y sigue sangrando, va a colonoscopia, aunque tenga 25 años. Porque tristemente ves pacientes que tienen hemorroides y andan un año y medio vagando con diferentes médicos hasta que llega con uno que dice, a ver, año y medio sangrando por hemorroides pese a un tratamiento médico estandarizado, Y a algo no alguien se está le bien. ocurre asomarse. Nadie se la cubre, ¿no? Entonces sí es muy importante Sí, porque eso. aquí hablando brevemente de lo que es el cáncer de colon, es muy importante el detectarse a tiempo, ¿no?
Sí, de Como en hecho, todos los tumores, pero... como todos, pero el cáncer de colon más común es el esporádico. Es el esporádico y que proviene de la formación de pólipos. Los pólipos son chipotitos dentro del intestino que algunos pacientes por razones genéticas básicamente presentan. Si ese pólipo, hay diferentes tipos de pólipos, por supuesto, pero estamos hablando de los precancerosos, esos pólipos que llamamos adenomatosos, si se quedan dentro del colon 10 años, ya son cáncer. Entonces, la colonoscopia lo que dice es, ok, el pico más alto era antes a los 68, 70 años. Vamos a hacer la colonoscopia 15 años antes y vamos a evitar esa secuencia pólipo-cáncer que está muy bien conocida. Como, insisto, hay cada vez casos más frecuentes en gente más joven, pues la colonoscopia se ha ido moviendo. ¿No? De hecho, el hospital en el que trabajo acabamos de hacer un estudio en el que trabajamos, ¿no? En el ABC, y hemos visto un incremento significativo en pacientes incluso menores de 40 años. Esto está ligado a, como dicen, a la epigenética, a los hábitos higiénico-dietéticos, lo que comes, los conservadores, los embutidos. ¿A qué lo están asociando? Mi hipótesis personal es que evidentemente los genes contra ellos no puedes, pero yo cuando me fui a entrenar hace 30 años a Estados Unidos, el cáncer más común del tubo digestivo era el gástrico. Ya éramos expertos en México en cáncer gástrico. Y de repente entra el Tratado de Libre Comercio y cambia toda la manera en la que la población de México tiene acceso a comer lo mismo que están comiendo los americanos. Y empiezan a dispararse colitis ulcerativa, empieza a dispararse pólipos, empieza a dispararse cáncer colorectal. Entonces sí hay, ya ahorita incluso la OMS hizo una publicación hace 4 o 5 años, ¿no? Carnes rojas procesadas. Todos los conservadores. Todos los conservadores, pues ya está demostrado, ¿no? Incrementan la frecuencia del cáncer colorectal, que hoy es el cáncer del tubo digestivo más frecuente y por mucho. Sí, y en la estadística nacional es el tercero en prevalencia, ¿no? O sea, es de los casos nuevos, pero es el más letal porque lo están encontrando todavía en fases muy avanzadas. Sí, cada vez hemos mejorado más en su tratamiento, que es integral, es cirugía, es quimioterapia, es radioterapia, inmunoterapia en la actualidad, pero definitivamente a mayor estadiaje, mayor mortalidad, desafortunadamente. Bueno, y volviendo un poquito a la hemorroide, entonces, cualquier paciente que tiene, ¿cuáles son las recomendaciones como de prevención? O sea, la alimentación, ¿como qué? Como la fibra, la fruta. Exacto, sí. Lo primero es que materia fecal blanda, voluminosa y fácil de expulsar. ¿Y esa cómo se consigue? Pues con agua, con fruta, con verdura, con fibra, ¿no? La fibra soluble es mejor. Y no aguantarse, ¿no? Porque luego mucha gente... Ese es un muy buen punto. Es un muy buen punto. El otro es actividad física aeróbica. O sea, entre más camines, escaladora, el perro, todo cuenta, ¿no? Y tercero, sí, hay un gran tabú. No hay gente que nada más quiere hacer del baño en su casa. Y entonces reprime el reflejo. Que en realidad, si tú te pones a pensar, esos reflejos naturales son después de comer, ¿no? De repente llega... El gastrocólico famoso. Sí, el gastrocólico común, y de repente llega la pareja y ella lo acusa a él que parece pato, que va al baño cada vez que come. Pues es que eso sería lo esperado, no como ellas que se levantan y van al baño. ¿Cómo le hacen? No sabemos, porque es otro de los grandes misterios, ¿no? Hay gente que no quiere hacer más que en su casa, se va de vacaciones 3 semanas a Europa y no hace el baño esas 3 semanas y pone un pie en su casa y entra. Entonces, si hay alguna función que es poderosamente influenciada por nuestra mente, es la defecación. Okay. Pero entonces primero fibra. Fibra, el ejercicio y no a estarse aguantando. No estarse aguantando, ¿no? Y para los hombres, comercial, no se queden más tiempo en el baño. Es un hábito terrible, ¿no? A mí, tú y yo yo soy más grande que tú en la bodada, pero tú entrabas de repente a una visita a una casa y entrabas al baño y tenían una librería ahí, ¿no? Ahora ya no es necesario, nada más se mete en el celular. Yo le digo, lo que tú tienes que hacer es dejar el celular fuera. Eso te va, entre comillas, a obligar a que vayas a lo que vas. Y a lo que vas es a pujar de manera normal, porque esa es otra cosa. Yo sé cuando estoy pujando normal, cuando estoy pujando menos y cuando estoy pujando más. Me siento, aprovecho el reflejo, que es maravilloso, el dolorcito, voy al baño, me siento, pujo y listo. Listo, ¿no? Ahora, la limpieza, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos 3, 4 minutitos.
Después de ir al baño, ¿cómo hay que asearse? Porque hay también todo tipo de productos, creencias y mitos. Bueno, el anodermo es una piel especializada y su especialización principal es que por ahí pasa materia fecal. Entonces no necesita medidas de aseo excesivas. Puede ser papel seco, de los que hay, pero 2 o 3 pasadas. El objetivo no es dejar el ano rechinando de limpio, es quitar los grumos grandes de materia fecal. Si soy muy escrupuloso, puedo usar aseo húmedo, pero si soy adulto, uso toallas de adulto, no de bebé. La piel de bebé es completamente, el anodermo del bebé es completamente diferente. Entonces, igual, 2 o 3 pasadas. Hay gente que todavía es más escrupulosa por los bidets que los puedes comprar ahorita hasta portátiles, solamente con agua. Pero lo que yo tengo pacientes que se pasan jabón neutro, después se dan 6 o 7 talladas con papel seco y luego todavía le pasan 1 o 2 de húmedo y van al baño 3 veces al día. Esa piel acaba despedazada y van pensando que tiene hemorroides. Y lo que tienes que y estar lo que tiene es que ahí, la piel está desbaratada. Y hay manera de restituir ese epitelio. 100%. Les cambia los hábitos, porque hay gente que desde el baño en regadera, ¿no? Usa estropajos, usa geles. Habitualmente siente que es muy escrupuloso en su aseo en general. Y como dice, allá hay materia fecal, necesito aseo excesivo. No. Sí, pero simplemente el papel seco, aunque hubiera restos de papel seco que se puedan quedar, no es algo que va a afectar al... Bueno, ahí depende de la marca, ¿no? Pero si un pedacito de papel seco no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Como tampoco va a pasar nada porque tenga un grumo milimétrico ahí. Esa piel está diseñada para eso. No es lo mismo tener un grumo milimétrico en la palma de la mano que un grumo milimétrico en la piel del ano, ¿no? Entonces, el aseo debe ser simple, sencillo, solo agua y entre menos se talle, mejor. Nada de jabones especiales, no hay... No, mucha gente no hay jabones especiales comerciales, que mucha gente usa los jabones para las damas, ¿no? Sí. Pensando que le van a servir en el ano. Famoso, sí, pues no. No, eso no está recomendado. No. Perfecto. Pues es el doctor Carlos Belmonte, muy agradecido de que haya estado con nosotros. Él es especialista en colon y recto, en un teléfono, un correo electrónico donde la gente que tenga dudas se pueda comunicar. Sí, en mi WhatsApp 5554047430. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. No se pierdan el episodio en todas las redes del Heraldo Media Group y el video estará disponible también en YouTube. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.